nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa Cultura Negra en el Nuevo Mundo. Hoy presentaremos una parte más de la historia y yo diría que esta parte es una de las más dramáticas porque al ver las fotografías que vamos a presentarles, ver cómo el mercader de esclavos traía esas tribus, de qué forma trajeron en esos barcos pequeños a los negros, a esta gente que vivía en su África, tranquilos, cazando, pescando, viviendo en su hábitat normal. Un negro que creyó en su Olorún, en su Dios, o en sus orishas africanos, en la naturaleza misma. Un negro que creyó que cuando estos hombres llegaban en esos barcos tan raros, tan diferentes a ellos, pensó que Dios, o Olorún, o sus orishas, los enviaban para convivir con ellos o para mostrarles sus culturas. No imaginaba jamás el negro que esa gente que venía en esos barcos venían en calidad de mercaderes a buscarlos para luego venderlos como una simple mercancía. Los barcos eran tan pequeños y tenían orden por la corona de aquel entonces de traer una cierta cantidad de personas para después luego venderlas como esclavos. Pero los mercaderes, en su ambición desmedida, comenzaron a cargar los barcos de tal manera que era imposible, tener un lugarcito dentro del barco, todos amontonados, atados, con cadenas, con grilletes en los brazos y en las piernas. Cuando un negro venía enfermo, lo tiraban vivo al mar para que se lo comieran los pescados, o directamente lo mataban para que no contagiara a la demás tripulación. Cuando llegaban a puerto, a los lugares donde iban a ser vendidos, los clasificaban y antes de entrar al puerto, casi en alta mar, los preparaban, los untaban con distintos óleos o aceites y los pintaban a los viejos como para que los viejos parecieran jóvenes y los jóvenes enfermos los acomodaban de tal manera para que lucieran bien y pudieran ser vendidos a un buen precio. Separaron a las familias enteras, arrancaron a los niños, viejos, jóvenes, que los separaron criminalmente. Esa raza tan sufrida que hoy, todavía actualmente, si escuchamos alguna noticia en la televisión o vemos en los diarios, actualmente el negro en el mundo sigue sufriendo. Es una raza que, a pesar de haber estado en contacto con otras civilizaciones milenarias, a pesar de tener el negro esa cultura milenaria y esa sabiduría y esa fe en Dios, en su Dios Olorún, en su naturaleza misma, en creer, en tener fe en esa fuente infinita del bien que es Dios, porque el negro cree en el Dios que no conocemos, pero que sabemos que es único. El negro cree en un único Dios y además cree en todas las divinidades, en los orishas, que los manifiesta a través de la naturaleza misma. Esa gente tan creyente y con tanta fe no pensó jamás que esos hombres que venían del mar traían la idea de llevarlos como esclavos a distintas partes del mundo. Así entonces, esa cultura, cuando el negro fue llevado como esclavo, se desparrama en el mundo a través de las ventas de las personas, tanto mujeres como hombres y niños. Esa cultura quedó arraigada en el Brasil, porque fue donde el clima le favorecía más al negro, y allí
por supuesto, nace, como conté en los otros programas, el candomblé. No nace, sino el negro comienza a practicar su ritual, ya que era prohibido de practicar su tambor, sus toques, sus danzas y de su propia fe religiosa. Así el negro, al ser evangelizado, pudo practicar a través de sus cantos, sus tambores, su ritmo, su propia religión africana. Así el negro mezcla los santos católicos con sus orillas africanos. Pero más adelante vamos a saber por qué el negro fue esclavizado. Porque los aborígenes, los indios que existían en ese entonces, fueron esclavizados primero, pero al blanco no le sirvieron. Los indios se dejaban matar, pero no cumplían lo que el blanco le mandaba. Entonces, un fraile, Fray Bartolomé de las Casas de aquel entonces, bregó por los indios, por salvar a los indios y no digo que él fue el de la idea de esclavizar a los negros, sino que sugirió de buscar otro tipo de gente para que hiciera el trabajo que al blanco le hacía falta. Así surgió la idea de ir a buscar negros al África. Al negro no se le consideraba un ser humano, se le consideraba un mono, un animal, que no tenía derecho a nada. Así el negro es evangelizado y de esa manera tuvo la suerte de poder, pertenecer al amo, al blanco, y poder servirlo mejor al ser evangelizado. Les dije que los negros eran clasificados y vendidos en un lugar del Brasil llamado Pelourinho. Pero vamos a ver esta parte de la historia cuando el negro fue traído en los barcos y luego les voy a mostrar un ritual de Umbanda. ¿Vamos a la historia?